Hoy la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas nos muestra esta comparación del reino de los cielos, el reino de Dios, con un granito de mostaza, con una semilla de mostaza, para ser más preciso. Y es bien bonito esta comparación agrícola. Yo tengo cierta prevención con la agricultura, porque mi papá era ganadero. Entonces, a mí me parecía mucho mejor la ganadería que la agricultura, porque uno tenía la vaca ahí y le hacía así, la ordeñaba y salía leche, ¿cierto? Eso era inmediato. El que no tenga ganado bovino, sino ovino, pues trasquila la oveja y le sale la lana, ¿cierto? Si uno tiene ganado de carne, no de leche, pues ahí está la vaca, mata y sale la carne, o sea, es mucho más fácil. Y yo veía que los amigos de mi papá, que eran agricultores, le tocaba sufrir mucho, porque sembraban esa semilla y había que esperar a ver que saliera, y a veces era rogando a ver si había lluvia o si no había lluvia. Era mucho más complejo ese proceso de la agricultura que el proceso de la ganadería, de tener perspectiva. Y entiendo entonces el ejemplo de esa manera, lo entiendo con mayor, con mayor pasión, porque me doy cuenta que a veces cuando uno siembra semillas en el campo espiritual, le pasa como al agricultor, que tiene muchas veces que sufrir, porque no sale la semilla, o sale muy poquita, o sale la mitad, o no funciona, o está esperando que llegue la lluvia. Y a veces uno en el campo espiritual le sucede así. Yo no sé si lo podemos comparar, pero a mí se me viene mucho a la mente esto de la crianza de los hijos, que a veces uno deja la semilla y uno se esfuerza, la mamá se esfuerza, el papá se esfuerza por darle buen mensaje, para darle buena crianza, darle buen testimonio, darle buenos consejos, y ara esa tierra y coloca la semilla, y después ese muchacho de pronto arrancó por donde no era. Esa niña de pronto ni siquiera vuelve a la iglesia. Y entonces, qué desconsuelo el de los padres, que a veces vienen a hablar con el sacerdote: padre, ¿qué puedo hacer a mis hijos? Vean, están alejados mis nietos. Y entonces me viene con bastante fuerza este ejemplo del Evangelio de San Lucas. Mira, esa semilla que tú sembraste no se pierde. Parece que se perdiera, como una semilla de mostaza así, que la mete usted en la tierra y se perdió. Un día, 2 días. Yo, que soy bien desesperado, por eso es que no me funcionaba eso de la agricultura. Me gustaba más el de la vaca, que ahí mismo lo ordeñaba y me salía la leche, a esperar a ver que salga esa semilla. Y a veces tiene que pasar unos días, semanas, en el campo espiritual, a veces hasta años. Yo soy testigo de eso. Mi mamá me inculcó la fe. Mi mamá fue incluso religiosa dominica de la Presentación, estuvo 8 años en el convento. Cuando iba a hacer los votos perpetuos se salió, no hizo los votos perpetuos, hizo hasta los temporales, y luego estudió psicología, luego conoció a mi papá, pero era una persona muy espiritual, muy religiosa, me inculcó eso. Y yo, cuando salí del colegio y entré a la universidad, me perdí completamente. Estuve en la universidad muy perdido, muy alejado de las cosas de Dios, muy alejado. Yo era como la ovejita negra de la familia. Y esa semilla que había colocado mi madre, esa semilla que había colocado mi abuela, que también era una persona muy religiosa, pareciera que se hubiera perdido. Pero en el momento menos pensado, ahí, cuando menos piensa, brota la semilla y se convierte en un árbol que hace anidar pájaros, como dice, en sus ramas, que da sombra. Esa semilla que se coloca del reino de Dios en el corazón humano no se pierde. Hay una frase que me impacta a mí mucho con relación a los jóvenes y a los niños: no se logra todo lo que se quiere, pero no se pierde todo lo que se hace. Esa semilla que colocan los padres, los catequistas, las personas espirituales, los familiares, que van colocando lo que hace la abuela. Usted cree que como abuela, ¿yo qué puedo hacer? Esa semilla que va sembrando parece que se perdiera, pero es como un granito de mostaza, y eso empieza a germinar en el corazón humano. Máxime si se tiene en cuenta que lo podemos regar. La semilla se puede regar. Hay un agua que riega la semilla, y es el agua del Espíritu Santo, que se clama con la oración.
Entonces, usted como padre, como abuelo, como abuela, como esposo, como esposa, como hijo, usted está orando por ese ser querido, por ese familiar que de pronto está como una tierra baldía, que no da fruto. Usted, esa semilla que sembró con la palabra, con el testimonio, con el ejemplo, luego la riega con oración y usted va a ver la obra de Dios. Un ejemplo muy lindo, muy famoso es el de Santa Mónica y San Agustín. Santa Mónica le dio la enseñanza a Agustín, pero Agustín se alejó, se perdió. Y entonces al final, ¿qué hizo? ¿Qué pudo hacer Mónica? Ya le decía el Señor, deja de hablar a Agustín de mí, empiézame a hablar a mí de Agustín. Y la oración de Santa Mónica logra la conversión de San Agustín. Hoy nosotros en esta Eucaristía de la Santísima Virgen María estamos clamando el riego, estamos regando y abonando ese terreno en el cual hemos sembrado la semilla. El primer terreno que nosotros debemos abonar y debemos regar es el propio nuestro, porque a veces nosotros también nos convertimos en esa semilla que se pierde y uno es como tratando de cambiar o tratando de ser mejor o tratando de dejar algún vicio o algún pecado o empezar a tener alguna virtud y uno vuelve y cae y vuelve y cae y vuelve y cae y a veces se confiesa como el mismo pecado, somos reiterativos y uno dice no, yo no voy a poder con esto me cuesta mucho y parece que fuera una tierra que se perdió la semilla, pero no, si la regamos con la oración, si la abonamos con la palabra de Dios, entonces esa semilla se va a convertir en un arbusto frondoso que va a dar mucho fruto, que va a dar árboles y que va a dar sombra a los que se le acerquen. La primera tierra que tiene que ser abonada es la nuestra, pero al mismo tiempo también nuestros seres queridos. ¿Cuántas de esas peticiones que ustedes han hecho en estos últimos martes han sido peticiones de oración por sus familiares, por sus seres queridos? Pues esa semilla no se pierde, ni la semilla del ejemplo, ni la semilla de las buenas palabras, de los buenos consejos, ni la semilla de la oración, de la intercesión. Esa semilla no se pierde, parece que se perdiera, pero no sean como el padre Rodolfo, que es mal agricultor, y no esperen todo como tan rápido como en la ganadería. En las cosas de Dios son hasta más demoradas. Si en la agricultura hay que esperar meses a veces para que germine, a veces depende de lo que usted esté sembrando, incluso algún año. En el campo espiritual a veces hay que esperar décadas, pero la semilla brota. Yo soy testimonio de eso, testimonio de que el ejemplo y el testimonio, el ejemplo y los buenos consejos, el ejemplo y las palabras de evangelización de mi madre y la oración de mi abuela que rezaba el rosario todos los días, dio fruto, si no, no pudiera ser sacerdote hoy. Entonces, no tengamos miedo, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Esa semilla que se siembra no se pierde. Hoy también, dándole otra perspectiva a esta palabra de Dios, San Clemente Romano en la liturgia de las horas dice algo muy bonito. Dice: aquel que nos prohíbe mentir no va a mentir él, porque no puede desmentirse, no se puede desdecir a sí mismo. Aquel que nos prohíbe mentir, él mismo no va a mentir. Él no puede mentir, porque él no puede desdecirse a sí mismo. Y dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Esa semilla de oración que usted ha hecho, ahí estamos colocando semillas. Esa semilla va a dar fruto. Esa semilla que estás colocando allí con esa petición, eso va a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa semilla va a dar fruto. Usted tenga la fe. Yo quisiera leer textualmente, no sé si aquí me alcanza, no me alcanza el wifi, pero quiero leer textualmente. Vamos a ver si lo tengo por aquí apuntado, porque me impactó tanto las palabras de San Clemente Romano, que son hermosas en la liturgia de las horas hoy en el oficio de lectura. Vamos a ver si las puedo poner aquí, que quiero leérselas textualmente, porque a mí me impactaron y me dieron mucha alegría. Yo hoy estaba con una alegría enorme leyendo esas palabras de San Clemente Romano, Papa, que por cierto era el patrono de la parroquia donde yo estaba antes.
Tengamos pues esta esperanza y unámonos con ella nuestras almas a aquel que es fiel en sus promesas y justo en sus juicios. Quien nos prohibió mentir, ciertamente no mentirá. Oiga, quien nos prohibió mentir, no mentirá. Pues nada es imposible para Dios. ¿Cómo dice San Clemente? Nada es imposible para Dios. ¿Cómo dice? Nada es imposible para Dios. Lo único que es imposible para Dios, dice San Clemente, es la mentira. Lo que es imposible para Dios es mentir, porque Él no va a mentir. Reavivemos pues nuestra fe hoy. Reavivemos pues nuestra fe en Él y creamos que todo está de verdad en sus manos. ¿Todo está en dónde? En sus manos. ¿Todo está dónde? En sus manos. ¡Qué palabras tan lindas! Reavivemos pues nuestra fe en Él y creamos que todo está de verdad en sus manos. Aunque parezca que estuviera perdido, aunque parezca que no nos estuviera escuchando, usted siembra esa semilla y sepa que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para engañar. La Santísima Virgen María lo supo. Imagínense, se le aparece un ángel y le dice: usted va a ser la madre del Salvador. Este niño que tienes en tu vientre será llamado Hijo de Dios, será el Salvador. Y ella, con esas palabras, luego tiene que ser perseguida y huir a Egipto. Oye, es que la mamá del Salvador iba huyendo a Egipto. Después tiene que verlo padecer y después tiene que verlo morir en una cruz. Imagínense dónde, o sea, la fe que tiene que tener María. Pero no me dijo el ángel que iba a ser el Salvador, no me dijo que iba a ser el rey del mundo, no me dijo que iba a salvar y verlo en la cruz. Reaviva la fe en Él y creamos que todo está de verdad en sus manos. La Virgen es la que cree. La fe por antonomasia nos lo muestra la Santísima Virgen María. Él es la esclava del Señor y hágase a mí según tu palabra. Llega un ángel y que vas a tener un niño, pero si no conozco varón, cree. No había semilla, no se veía nada. Y creyó que podía quedar encinta del Espíritu Santo del Salvador. Y luego lo ve morir en una cruz, sufre. Y además lo ve morir en una cruz y ella sigue creyendo que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Y por eso la Santísima Virgen María ve probada la promesa del Señor. Y luego de verlo morir, lo ve resucitar. Y luego de verlo resucitar, lo ve ascender a los cielos. Y luego de ver ascender a los cielos, lo ve derramar su Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre todo el pueblo de Dios. ¡Qué hermoso es! Tú estás sembrando allí tu semilla. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea la situación que estás pasando, pero cuando coloques allí esa petición, siembra, diles: esta es mi semilla y yo creo en el Señor. Hoy reavivo mi fe en Él, creo que todo está en sus manos. A veces puede que no salgan las cosas tal cual como las queremos. Eso es lo lindo de la agricultura, ¿cierto? Siembra usted y puede que el árbol le salga para un ladito, para otro, no tenga todos los colores que usted quiere. Pero Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos, pero siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Y nos da mucho más de lo que creemos, esperamos o imaginamos. Hoy es un día para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Aun cuando veas usted un terreno baldío, a mí me impresiona este fin de semana que estuve yendo a Valladolid. Me prestaron un coche y me fui a Valladolid. A mí me gusta mucho andar por tierra para poder ver el paisaje y todo eso. Entonces, ver el paisaje castellano. Y me impresiona que vi unos terrenos que estaban completamente así, secos, como que no había nada. Y uno dice: aquí no sale nada. Y veía que estaba arado. Había terreno, no se veía nada, pero arado. El agricultor sabe que ahí va a salir en el momento menos pensado, ahí sale.
brota el olivo, yo no sé qué habrán sembrado allí, pero brota. La gracia de Dios hace, y usted con la oración usted lo riega. Esa semilla que has colocado en el corazón de Jesús, esa semilla que Dios ha colocado en tu corazón, hoy en esta Eucaristía vamos a regarla, clamando la presencia del Espíritu Santo con la Santísima Virgen María, orando para que Dios haga la obra en nosotros, porque Dios, y lo repito las palabras de San Clemente Romano, Dios, quien nos proveyó mentir, ciertamente no mentirá, pues nada es imposible para Dios fuera de la mentira. Si Él ha prometido bendición, si Él ha prometido su gracia, su misericordia, si ha prometido que está con nosotros y que no nos va a abandonar, entonces Dios lo va a cumplir. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible. Dígalo fuerte, con fe, reavive su fe. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Vamos a sembrar estas semillas con fe, con confianza. Y aun cuando usted vea que eso está como perdido, esta situación como, riéguela con la oración y verá que en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, va a brotar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar, y Dios está con nosotros. Como la Virgen María al pie de la cruz, de pronto en algún momento llorando, sufriendo por la situación, pero creyendo que todo, y concluyo con las últimas palabras de este texto que le leía de San Clemente, todo está en sus manos. Amén.